Una voz grita: Phoné Boontos. Papa Benedicto XVI. Homilía. 23 de mayo de 2010. Solemnidad de Pentecostés. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo porque solo el amor redime. Queridos hermanos y hermanas, en la celebración solemne de Pentecostés se nos invita a profesar nuestra fe en la presencia y en la acción del Espíritu Santo y a invocar su efusión sobre nosotros, sobre la Iglesia y sobre el mundo entero. Por tanto, hagamos nuestra y con especial intensidad la invocación de la Iglesia. Ven, Espíritu Santo. Una invocación muy sencilla e inmediata, pero a la vez extraordinariamente profunda, que brota ante todo del corazón de Cristo. En efecto, el Espíritu es el don que Jesús pidió y pide continuamente al Padre para sus amigos. El primer y principal don que nos ha obtenido con su resurrección y ascensión al cielo. De esta oración de Cristo nos habla el pasaje evangélico de hoy, que tiene como contexto la última cena. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: Si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y les dará otro Paráclito, para que esté con ustedes para siempre. Juan 14, 15, 16. Aquí se nos revela el corazón orante de Jesús, su corazón filial y fraterno. Esta oración alcanza su cima y su cumplimiento en la cruz, donde la invocación de Cristo es una cosa sola con el don total que Él hace de sí mismo, y de ese modo su oración se convierte, por decirlo así, en el sello mismo de su entrega en plenitud por amor al Padre y a la humanidad. Invocación y donación del Espíritu Santo se encuentran, se compenetran, se convierten en una única realidad. Y yo rogaré al Padre y les dará otro Paráclito, para que esté con ustedes para siempre. En realidad, la oración de Jesús, la de la última cena y la de la cruz, es una oración que continúa también en el cielo, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre. Jesús, de hecho, siempre vive su sacerdocio de intercesión en favor del pueblo de Dios y de la humanidad, y por tanto, reza por todos nosotros, pidiendo al Padre el don del Espíritu Santo. El relato de Pentecostés en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo hemos escuchado en la primera lectura, Hechos 2, 1, 11, presenta el nuevo curso que la obra de Dios inició con la resurrección de Cristo, obra que implica al hombre, a la historia y al cosmos. Del Hijo de Dios muerto, resucitado y vuelto al Padre, brota ahora sobre la humanidad, con inédita energía, el soplo divino del Espíritu Santo. ¿Y qué produce esta nueva y potente autocomunicación de Dios? Donde hay laceraciones y divisiones, crea unidad y comprensión. Se pone en marcha un proceso de reunificación entre las partes de la familia humana, divididas y dispersas. Las personas a menudo reducidas a individuos que compiten
o entran en conflicto entre sí, alcanzadas por el Espíritu de Cristo, se abren a la experiencia de la comunión que puede tocarlas hasta el punto de convertirlas en un nuevo organismo, un nuevo sujeto, la Iglesia. Este es el efecto de la obra de Dios, la unidad. Por eso, la unidad es el signo de reconocimiento, la tarjeta de visita de la Iglesia a lo largo de su historia universal. Desde el principio, desde el día de Pentecostés, habla todas las lenguas. La Iglesia universal precede a las iglesias particulares, y éstas deben conformarse siempre a ella, según un criterio de unidad y de universalidad. La Iglesia nunca llega a ser prisionera de fronteras políticas, raciales y culturales. No se puede confundir con los estados ni tampoco con las federaciones de estados, porque su unidad es de otro tipo y aspira a cruzar todas las fronteras humanas. De esto, queridos hermanos, deriva un criterio práctico de discernimiento para la vida cristiana. Cuando una persona o una comunidad se cierra en su modo de pensar y de actuar, es signo de que se ha alejado el Espíritu Santo. El camino de los cristianos y de las iglesias particulares siempre debe confrontarse con el de la Iglesia, una y católica, y armonizarse con él. Esto no significa que la unidad creada por el Espíritu Santo sea una especie de igualitarismo. Al contrario, este es más bien el modelo de Babel, es decir, la imposición de una cultura de la unidad que podríamos definir técnica. La Biblia de hecho nos dice, Génesis 11, 1-9, que en Babel todos hablaban una sola lengua. En cambio, en Pentecostés los apóstoles hablan lenguas distintas de modo que cada uno comprenda el mensaje en su propio idioma. La unidad del Espíritu se manifiesta en la pluralidad de la comprensión. La Iglesia es, por naturaleza, una y múltiple, destinada como está a vivir en todas las naciones, en todos los pueblos y en los contextos sociales más diversos. Solo responde a su vocación de ser signo e instrumento de unidad de todo el género humano. Lumen Gentium número 1. Si permanece autónoma de cualquier estado y de cualquier cultura particular. Siempre y en todo lugar, la Iglesia debe ser verdaderamente católica y universal, la casa de todos en la que cada uno puede encontrar su lugar. El relato de los Hechos de los Apóstoles nos ofrece también otra sugerencia muy concreta. La universalidad de la Iglesia se expresa con la lista de los pueblos, según la antigua tradición. Somos partos, medos, elamitas, etc. Se puede observar aquí que San Lucas va más allá del número 12, que siempre expresa ya una universalidad. Mira más allá de los horizontes de Asia y del noroeste de África, y añade otros 3 elementos: los romanos, es decir, el mundo occidental, los judíos y prosélitos, comprendiendo de modo nuevo la unidad entre Israel y el mundo, y por último, cretenses y árabes, que representan a Occidente y Oriente, islas y tierra firme. Esta apertura de horizontes confirma ulteriormente la novedad de Cristo en la dimensión del espacio humano, de la historia de las naciones. El Espíritu Santo abarca hombres y pueblos, y a través de ellos supera muros y barreras. En Pentecostés, el Espíritu Santo se manifiesta como fuego. Su llama descendió sobre los discípulos reunidos, se encendió en ellos y les dio el nuevo ardor de Dios. Se realiza así
lo que había predicho el Señor Jesús. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Lucas 12:49. Los apóstoles, junto a los fieles de las distintas comunidades, han llevado esta llama divina hasta los últimos confines de la tierra. Han abierto así un camino para la humanidad, un camino luminoso, y han colaborado con Dios, que con su fuego quiere renovar la faz de la tierra. Qué distinto este fuego del de las guerras y las bombas. Qué distinto el incendio de Cristo, que la Iglesia propaga respecto a los que encienden los dictadores de toda época, incluido el siglo pasado, que dejan detrás de sí tierra quemada. El fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo, es el de la zarza que arde sin quemarse. Éxodo 3:2. Es una llama que arde, pero no destruye. Más aún, ardiendo, hace emerger la mejor parte del hombre, su parte más verdadera. Como en una fusión, hace emerger su forma interior, su vocación a la verdad y al amor. Un padre de la Iglesia, Orígenes, en una de sus homilías sobre Jeremías, refiere un dicho atribuido a Jesús que las Sagradas Escrituras no recogen, pero que quizá sea auténtico. Reza así: quien está cerca de mí está cerca del fuego. En efecto, en Cristo habita la plenitud de Dios, que en la Biblia se compara con el fuego. Hemos observado hace poco que la llama del Espíritu Santo arde, pero no se quema, y sin embargo realiza una transformación, y por eso debe consumir algo en el hombre: las escorias que lo corrompen y obstaculizan sus relaciones con Dios y con el prójimo. Pero este efecto del fuego divino nos asusta, tenemos miedo de que nos queme. Preferiríamos permanecer tal como somos. Esto depende del hecho de que muchas veces nuestra vida está planteada según la lógica del tener, del poseer y no del darse. Muchas personas creen en Dios y admiran la figura de Jesucristo, pero cuando se les pide que pierdan algo de sí mismas, se echan atrás. Tienen miedo de las exigencias de la fe. Existe el temor de tener que renunciar a algo bello, a lo que uno está apegado, al temor de que seguir a Cristo nos prive de la libertad, de ciertas experiencias, de una parte de nosotros mismos. Por un lado, queremos estar con Jesús, seguirlo de cerca, y por otro, tenemos miedos de las consecuencias que esto conlleva. Queridos hermanos y hermanas, siempre necesitamos que el Señor Jesús nos diga lo que repetía a menudo a sus amigos: no tengan miedo. Como Simón Pedro y los demás, debemos dejar que su presencia y su gracia transformen nuestro corazón, siempre sujeto a las debilidades humanas. Debemos saber reconocer que perder algo, más aún, perderse a sí mismos por el Dios verdadero, el Dios del amor y de la vida, en realidad es ganar, volverse a encontrar más plenamente. Quien se encomienda a Jesús experimenta ya en esta vida la paz y la alegría del corazón, que el mundo no puede dar ni tampoco puede quitar una vez que Dios nos la ha dado. Por lo tanto, vale la pena dejarse tocar por el fuego del Espíritu Santo. El dolor que nos produce es necesario para nuestra transformación. Es la realidad de la cruz. No por nada, en el lenguaje de Jesús, el fuego es sobre todo una representación del misterio de la cruz, sin el cual no existe el cristianismo. Por eso, iluminados y confortados por estas palabras de vida, elevamos nuestra invocación. Ven, Espíritu Santo, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Sabemos que esta es una oración audaz,
con la cual pedimos ser tocados por la llama de Dios, pero sabemos sobre todo que esta llama, y sólo ella, tiene el poder de salvarnos. Para defender nuestra vida, no queremos perder la eterna que Dios nos quiere dar. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo, porque solo el amor redime. Amén.